Hola, buenas tardes. Soy Enriqueta Fierro Garza y les voy a platicar hoy de qué es filosofía para niños y cómo se desarrolla una comunidad de indagación. Yo soy formadora de formadores y por ello estoy aquí con ustedes. Bien, filosofía para niños surge en los años 70 con Matthew Lipman, un filósofo norteamericano que descubre que los jóvenes llegan a la universidad sin un pensamiento crítico. Y esto le llama muchísimo la atención porque el ser humano siempre se ha cuestionado quiénes somos, de dónde venimos, si hay una vida después de la vida, en fin, todo lo que nos problematiza y todo lo que nos inquieta son cosas acerca de las que pensamos. Pero resulta que los chavos llegaban a la universidad sin cuestionarse pues, prácticamente nada. Y entonces él le hace mucho ruido esto, investigando, descubre que se dejan de cuestionarse porque digamos que toda la media, todos los medios de comunicación les están diciendo a los chavos cómo se tienen que vestir, qué tienen que tener, qué les tiene que gustar. Entonces pues ya tienen un jet en la cabeza, entonces no tienen por qué pensar en si eso está bien, si está mal, si viene al caso o no viene al caso. Entonces esto le preocupa profundamente, porque el hecho de que los seres humanos dejen de ser críticos y dejen de cuestionarse, pues por un lado puede ser muy cómodo para algunos sistemas o para algunas personas, pero por otro lado es tremendamente grave porque si no son capaces de cuestionarse y de cuestionarse al otro, tampoco van a cuestionar el mundo en el que viven, de tal manera que nunca van a hacer algo porque este mundo sea mejor si no es cuestionado. Entonces surgen los años 70 y lo que busca es desarrollar un pensamiento crítico, creativo, cuidadoso y de alto nivel. Este pensamiento de alto nivel se va a corregir o autocorregir con sus pares. Por eso lo que busca Filosofía para Niños es crear una comunidad de indagación en donde todos los miembros de esta comunidad o los miembros de un grupo, sean niños de preprimaria, primaria, secundaria, prepa o incluso adultos, van a cuestionarse sobre muchas cosas. Bueno, esto es básicamente la historia de cómo surge y por qué surge Filosofía para Niños. La inicia Matthew Lipman en Estados Unidos y después se une a él Ann Sharp y después de ella pues hay una serie de autores que también escriben para Filosofía para Niños, que es de una manera especial porque en las novelas que ellos escriben están implícitos pensamientos filosóficos que van a ser cuestionados por los niños, pero a través de novelas. La primera novela que escribe Matthew Lipman es El descubrimiento de Aristeo Telles, en español, así se traduce, y la hace para niños que están en preparatoria. Después de esta novela empieza a escribir una serie de novelas para niños más chicos y hoy, digamos que si vemos todo lo que está escrito tanto por él como por sus autores, coautores, tenemos una serie de novelas desde el preescolar hasta que los niños entran a la universidad o los chavos entran a la universidad. Y con esto van desarrollando el pensamiento crítico, creativo y de alto nivel, pero poco a poco. Esto es un poquito como la condición física. Cualquier ser humano sano y en condiciones de poder hacer ejercicio podría sin problema correr una carrera de 10 kilómetros siempre y cuando esté preparado para hacerlo. Pero si es alguien que no está entrenado, que nunca se ha movido, sería imposible que de pronto se parara y corriera esta carrera. Igual es el pensamiento, es algo que hay que entrenar, porque si bien es cierto que decimos que todos pensamos, también es cierto que no todos pensamos bien o que muchas veces nos equivocamos al pensar. Entonces, mientras más estemos acostumbrados a desarrollar un pensamiento de alto nivel, a dar buenas razones, a ver lo que implica lo que estamos diciendo, qué se sigue de lo que estamos pensando o de lo que estamos proponiendo, tenemos más posibilidades de tener un pensamiento de alto nivel, un pensamiento que se corrige a sí mismo. Y bueno, en todo esto de filosofía para niños es esencial la comunidad de diálogo. La comunidad es el grupo que se forma con todos los pares, porque tienen que ser los pares los que hagan que el niño y más adelante el chavo cuestione lo que él está diciendo o sea capaz de ir más allá descubriendo nuevas cosas. Es decir, si un adulto o como autoridad le dice a un niño que algo no está bien, que algo tiene que ser de una determinada manera, pues el niño te puede hacer caso, pero para evitarse un castigo o porque lo estás diciendo tú. Pero él realmente no está convencido de lo que tú le estás diciendo tiene un sentido. Si tú a un niño, en vez de darle una cosa por hecha, lo cuestionas y lo invitas a que él descubra ese conocimiento que tú le estás queriendo dar, en el momento en que él lo descubre y lo hace suyo,
ya no necesita que nadie se lo repita. Es decir, pongo un ejemplo. Yo podría a un alumno mío decirle que está mal que brinque en una mesa, en una silla, o que está mal que le pegue a un compañero. Pero también podría invitarlo a reflexionar sobre esto. De tal manera que si yo le pregunto, oye, ¿tú crees que está bien que brinques en las sillas? Lo más probable es que él me diga no. Y si me dijera que sí, le digo, ¿por qué está bien? Lo cuestiono. Si las sillas están hechas para brincar, si hay algún riesgo de que se lastime él o de que rompa la silla. Y una vez que él descubre que tal vez no es la mejor idea brincar sobre las sillas, no se lo tengo que repetir, no lo tengo que regañar. Él de alguna manera lo descubrió. En el caso de algún conflicto, si un niño se pelea con otro niño y yo me doy a la tarea, uno, de escucharlos, dos, pedirles razones de por qué hicieron lo que hicieron y después buscar una reflexión conjunta en la que yo les pregunto si podría haber habido una manera distinta de resolver este problema. Y son ellos los que tienen que descubrir esa manera, no yo. Yo lo que voy a hacer es, mediante el cuestionamiento, mediante preguntas, lograr que ellos lleguen a una respuesta, a su respuesta, que es una respuesta siempre temporal porque puede ir cambiando de acuerdo al contexto, de acuerdo a la circunstancia o a la situación que estén viviendo. Pero en el caso de un niño que le pega a otro, probablemente él me va a contestar que le pegó porque el otro lo está molestando. Y yo le voy a decir, ok, ya resolviste el problema, ya quedó resuelto, ya no hay ningún problema entre ustedes. Y si él me dice que sí, bueno, pues entonces encontraron la manera de resolverlo. Pero probablemente me diga que no, porque él le pegó, pero el otro lo insultó. Entonces, la invitación es, ¿qué pudiste haber hecho de otra manera? ¿De qué otra manera se pudo haber resuelto este problema? Y son ellos los que van a pensar y van a descubrir que tal vez hablando, tal vez si le hubiera explicado al otro que le molesta lo que hizo, hubieran llegado a un diálogo y no tendrían que haber acabado en pleito. Bien, en la comunidad de indagación, en la comunidad de diálogo, es el facilitador el que va a hacer que los niños encuentren esta mirada al otro y este respeto que es fundamental para que pueda funcionar la comunidad. Es importante entender que los niños van a estar sentados con compañeros, con sus pares, que van a tener una educación similar o distinta, van a tener una forma de ver la vida similar o distinta, y que nada de eso es un impedimento para tener un diálogo y buscar conjuntamente respuestas y pensar sobre cualquier cosa que les inquiete o problematizar cualquier asunto, tanto de la vida real como de lo que se plantea en la currícula de filosofía para niños. Lo más importante dentro de una comunidad de diálogo es la capacidad que van desarrollando los niños para escucharse. En un primer momento, pues obviamente no tienen ni siquiera esa capacidad, y es de nuevo a través del cuestionamiento y del diálogo en donde, si un niño está hablando y alguien no respeta esta participación, yo le voy a decir, ¿qué dijo tu compañero? Obviamente no va a saber. Entonces, ¿por qué no sabes lo que dijo? Pues porque no estaba escuchando, porque me distraje, porque volteé para otro lado. Entonces le pregunto, ¿a ti te gusta que te escuchen cuando hablas? Y normalmente me contestan que sí. Entonces yo le digo que sí, su compañero no merece el mismo respeto que él. Y si te dice, pues bueno, no sé ni siquiera si a él le guste que lo escuchen, le digo, pues pregúntale a tu compañero. Entonces le va a preguntar y el otro le va a contestar seguramente que a él también le gusta que lo escuchen. Y finalmente no se trata aquí de regañar, sino que vean que de la misma manera que les gusta ser escuchados, deben desarrollar la habilidad para escuchar a los demás. Otra de las cosas importantes es que los alumnos van a dar argumentos, pero tienen que dar buenos argumentos, buenas razones para decir lo que están diciendo. Entonces, un miembro de la comunidad puede afirmar una cosa, cualquiera que ésta sea, y será cuestionado por los demás compañeros. Porque si alguien te afirma que él acaba de ver que es posible volar o que es posible hacer un viaje a Europa en 2 horas, pues tú lo que le preguntarías, o lo que le van a preguntar sus pares, es de dónde obtiene, de dónde saca esta información. Y el niño pues nos va a decir que tal vez lo vio en Los Pitufos, o que tal vez lo vio en el Discovery Channel, o que tal vez leyó un libro de un científico que dice esto. Y ellos entonces se van dando cuenta poco a poco, y con la participación de los otros, que no vale decir cualquier cosa, que hay que argumentar lo que estamos diciendo, que hay que tener esta capacidad de ver las implicaciones que tiene esto que estamos diciendo, y que no es lo mismo
decir que yo encontré una noticia o que hay una afirmación que me están diciendo los pitufos o una afirmación que me están diciendo en los noticieros. Y aún ahí yo les preguntaría si me puede decir es que es cierto porque yo lo vi en un noticiero. Entonces yo le preguntaría, oye, pero si lo que dicen en los noticieros es cierto, ¿por qué muchas veces en un noticiero dicen una cosa y en otro dicen exactamente lo contrario? Entonces tanto él como los demás empezarán a cuestionar y a indagar sobre el tema de la verdad, de cómo, si podemos creer en lo que nos dicen en la televisión, en un libro, en unas noticias, en una caricatura, y probablemente en conjunto llegarán ellos a concluir que es para llegar a la verdad número uno no es una cosa fácil, que si yo quisiera saber si algo es realmente cierto, tengo que ir a la fuente adecuada y correspondiente de acuerdo a lo que yo estoy cuestionando o de acuerdo a mi inquietud, y que efectivamente puede haber un libro que diga algo que no es cierto, que no es correcto, puede haber un noticiero que diga algo que no es cierto y no es correcto. Entonces, si realmente quiero saber sobre una situación o sobre un tema, tendré que ver más de un noticiero, tendré que leer más de un libro, tendré que checar más de un periódico y con todas estas informaciones irlas incluyendo para poder entonces acercarme más a la verdad sobre cualquier cosa. Los niños dentro de la comunidad van a... Lo que se hace es, se lee un pequeño capítulo de las novelas que escribió Lippmann o sus coautores, y a partir de esta lectura de un pequeño episodio, los niños hacen preguntas. Las preguntas pueden hacerse tanto de manera individual, cada niño hace una pregunta, o aquellos que tienen alguna inquietud hacen una pregunta, pero es importante desde el principio señalarles que tienen que buscar hacer una pregunta interesante, una pregunta que les, sobre algo que les inquietó en la lectura o sobre algo que quieren profundizar, que quisieran saber de alguna manera. Y entonces los niños van a hacer preguntas, no todos tienen que hacer preguntas, es importante respetar la personalidad de cada niño. Habrá dentro de la comunidad niños que hablen más, niños más tímidos, y eso es importante respetar porque el tímido que no habla no necesariamente está dejando de participar. Yo le llamo, puede tener una participación pasiva. El niño está en silencio, tal vez no está opinando tanto, pero está escuchando a los demás. Y en un momento cuando yo le pregunto sobre su opinión o sobre lo que dijo algún compañero, invitándolo suavemente, si es que es un niño como muy tímido, el niño va a participar porque ha estado escuchando y él tiene una idea y tiene un pensamiento sobre esto que se está diciendo. Y aquellos que hablan más, pues probablemente hagan más preguntas. Entonces, bueno, una vez que los niños van haciendo preguntas y el maestro las escribe en el pizarrón y acredita la pregunta a cada niño. Digamos, un niño hace una pregunta y pones el nombre del niño, otro niño hace otra pregunta, pones el nombre del otro niño. Y al final tendrás a lo mejor 8, 11, 4, 15 preguntas. Dependerá del grupo y del tiempo que lleven haciendo filosofía para niños. Entonces, se leen estas preguntas en voz alta y les pides a los niños que, dependiendo de la edad, a los chiquitos yo les digo que son como detectives, que un detective descubre, busca información, busca averiguar cosas. Entonces ellos se ponen incluso su capa de detectives, sacan su lupa imaginaria de detectives y voltean ya con esta actitud de detectives al pizarrón, escuchan las preguntas que el maestro les vuelve a leer y entonces votarán después por la pregunta que les parezca la más interesante. Cuando los niños son pequeños, normalmente votan por la pregunta más larga, votan por la pregunta que hace su amigo, votan por la pregunta que hicieron ellos mismos. Más adelante, los niños o los jóvenes empiezan a descubrir que independientemente de que sea tu amigo o que no sea tu amigo, hay preguntas que son más interesantes que otras. Y si en algún momento alguna pregunta tiene un problema, y un problema me refiero a que ya esté contestada dentro de la lectura, pero muchos votaron por ella porque tal vez la hizo el niño popular, entonces yo les voy a cuestionar por qué votaron por esa pregunta. Y a la hora que sean cuestionados, es muy probable que descubran que esa pregunta pues en realidad estaba contestada. Y si no lo descubren los que votaron por la pregunta, lo van a descubrir los otros miembros de la comunidad. Y de esta manera, como queda la evidencia de que no buscaron la pregunta más interesante, sino que buscaron votar por la del amigo o por la más larga, y no era una pregunta, digo, todas las preguntas son interesantes, pero si ya estaba contestada, no es que no fuera interesante, sino que ya teníamos la respuesta.
Y entonces, bueno, una vez que ya tenemos la pregunta de la que vamos a hablar, empieza el diálogo filosófico. Y digo el diálogo filosófico porque es bien importante mantener el diálogo justo dentro de este ámbito filosófico, porque en todas las novelas vamos a estar tratando temas que inquietan a todos los seres humanos, y en un momento dado la conversación puede tener que ver con algo de violencia, puede tocar un tema de la muerte, y si yo permito que se convierta en un diálogo anecdótico, pues, como en el caso de un temblor, pues los niños te van a platicar desde qué hicieron ellos, qué hizo su abuelita, en dónde estaba el primo, del tío, del hermano, y total, el diálogo no está siendo un diálogo filosófico, está siendo un diálogo anecdótico. Y la otra, el otro riesgo enorme sería que si estamos, por ejemplo, tratando el tema de la muerte, pues uno de los niños empieza a llorar porque se le murió su abuelito y porque está tristísimo, y finalmente yo no soy psicóloga y ahí me encontraría ante una situación muy complicada porque entro en un ámbito que no me toca y no me corresponde. Entonces yo puedo con mis alumnos sin ningún problema hablar de la muerte, pero desde el ámbito filosófico, en donde claro que pueden decir que perder a alguien duele, y entonces, ¿qué me estás diciendo? Mi abuelito se murió. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿O qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, pues tiene que ver que es feo perder a una persona, pero entonces ya no se clava hablando de que su abuelito se murió, sino que está hablando sí de la muerte, pero en el ámbito filosófico. Y entonces esa es la labor del docente que esté al frente del grupo, mantener esta discusión en un ámbito filosófico. Y finalmente es importante buscar la participación de todos los miembros, pedirles que cuando hacen una intervención son cuestionados, no porque lo que dicen está mal o está bien, sino por qué estás diciendo esto que estás diciendo, qué implicaciones tiene, qué crees que se siga de esto, si lo que tú dices es cierto, qué pasaría. Y entonces los niños van generando este conocimiento en conjunto, todos van llegando a algo. Y es probable que una discusión filosófica empiece por alguna anécdota dentro de una novela y gire después en términos de justicia o acaben hablando de algo que aparentemente no tiene nada que ver con lo que se leyó en un momento dado. Y esto tiene que ver con que los niños, los jóvenes, los adultos, todos, uno, hablamos a partir de nosotros y hablamos de las cosas que nos inquietan. Entonces es importante dejar que la discusión, la plática filosófica discurra según la comunidad lo decida. Sí pidiéndoles argumentos, sí pidiendo que vayan como que yendo un poco más allá, viendo las implicaciones, pero dejarlos en libertad de que hablen de lo que ellos quieran hablar. Y al final, esto es bien importante, se hace un cierre, no una conclusión. Y aquí digo que es bien importante porque si yo o cualquiera que dirige una comunidad de diálogo hace una conclusión, ahí estaría yo adoctrinando. En el momento en que yo digo, muy bien, hoy hablamos de la justicia, estos dijeron esto, pero están mal, y los de aquí dijeron esto y esto es lo correcto. Ahí estaría yo adoctrinando. Sin embargo, un cierre sería, muy bien, hoy empezamos a hablar de esto, sin embargo, nos seguimos hacia acá, terminamos hablando de si esto era justo o no era justo. Algunos dentro de la comunidad dijeron que era justo y lo argumentaron de la siguiente manera. Estos fueron los argumentos que dieron. No todos estuvieron de acuerdo, otros argumentaron exactamente lo contrario y los argumentos que dieron son estos otros. Y entonces este cierre permite que para el niño es un cierre de la sesión, pero queda abierta la posibilidad a seguir pensando en esto que se dijo, a seguir como agregándole información o agregándole criterios o agregándole ejemplos. Es decir, si en una sesión se habló de alguna situación especial de justicia o de conflictos entre dos compañeros o entre los seres humanos, pues el niño es muy probable que a la hora que su mamá lo recoja y que le pregunta que cómo le fue, le diga que platicó de esto, la mamá va a dar su opinión, y entonces el niño agrega la opinión de la mamá a todas las otras opiniones que escuchó, y es esta la manera en que tanto los niños como los jóvenes y los adultos van integrando cosas a su pensamiento y van modificando lo que tienen que modificar y van como tomando o reafirmando aquello que quieren reafirmar. Y esto es muy importante porque hay quienes pueden pensar que el riesgo está en que van a estar así como veletas cambiando constantemente, y no es el caso. Sin embargo, sí es importante
que los niños, los jóvenes o los adultos tengan una disposición filosófica. Y tener una disposición filosófica en una comunidad de indagación es simple y sencillamente tener la capacidad de escuchar al otro y de tomar en cuenta su argumento de la misma manera que el otro toma en cuenta tu argumento. Y si en un momento dado yo tengo una idea sobre algo, porque todos tenemos ideas sobre las cosas, yo puedo tener una idea sobre los hermanos grandes, porque yo soy hermana menor y tengo un concepto, a lo mejor yo puedo pensar que los hermanos grandes son abusivos o son injustos. Pero resulta que en la comunidad tengo amigas que son hermanas grandes. Entonces yo doy mi punto de vista, pero ellos van a dar su punto de vista. Y este otro punto de vista me puede ayudar a mí a entender que mi hermano grande tiene otra manera de ver las cosas y que probablemente yo como hermana menor era también bastante latosa y molesta para mi hermano mayor. Pero aquí lo que es bien interesante es que no estoy peleándome ni discutiendo con mi hermano, sino que es en esta comunidad, con mis amigos, con quienes yo puedo estar platicando de si el hermano grande es abusivo. Entonces habrá quien esté de acuerdo conmigo, pero habrá otro que me diga, oye, yo no creo que los hermanos grandes sean abusivos, yo más bien creo que los hermanos chicos son latosísimos y son muy chismosos y hacen que te regañen y hacen que te acusen. Entonces esto es bien interesante porque es a través de los miembros de la comunidad que yo voy dándome cuenta de muchas cosas que no me podría dar cuenta en solitario. Necesitamos del otro, necesitamos la mirada del otro, necesitamos dialogar con el otro para poder entonces nosotros ir formando nuestro pensamiento y después irlo corrigiendo. En una comunidad de indagación, los niños lo primero que van a hacer es encontrar la falla en el argumento del otro, porque siempre es más fácil decir, él se equivocó, esto que está diciendo no tiene sentido, o yo tengo un ejemplo que dice lo contrario de lo que él está diciendo. Y así empiezan. Pero después, de la misma manera que encuentran la falla en el error del compañero, pues evidentemente también van a encontrar la falla en su propio pensamiento. Y la idea es que si de alguna manera yo me equivoco o lo que digo no tiene sentido y lo que dice un compañero mío tiene mucho más sentido, es más lógico, me está dando un mejor argumento, entonces yo tengo la capacidad de decir, pues mira, yo tenía esta idea, sin embargo, me acaban de dar una idea mejor y cambio. Pero cambiar no quiere decir que no tengo claridad en lo que pienso. Los niños y los seres humanos, como los entendemos en Filosofía para Niños, estamos en constante formación. No estamos terminados, nunca estamos terminados. Siempre hay algo que aportar, algo que cambiar, algo que modificar, algo que mejorar. En tanto yo escuche a los demás, en tanto yo lea, descubra otras cosas, hable de otras realidades, voy a poder cambiar mi realidad o enriquecerla, no necesariamente cambiarla. De tal manera que, digamos, si en una comunidad hubiera, estamos hablando con puro niño católico, independientemente que fueran muy religiosos, pero educados o criados desde el catolicismo, pues eso va a hacer que ellos tengan formas de ver la vida y supongamos que en algún momento tienen algún tema con una otra religión, puede darse el caso que en una comunidad de investigación, de diálogo, haya niños con diferentes creencias. Y es muy interesante cuando se sientan en esta mesa grande comunitaria a compartir ideas y creencias de tal manera que descubren que las creencias sí son sagradas, pero pueden ser cuestionadas, pueden ser platicadas. Y entonces yo puedo tener una idea sobre algo, pero también escucho la idea de este otro y así enriquezco la propia. Bueno, todo esto que les estoy diciendo es un poco lo que es Filosofía para Niños y cómo funciona una comunidad de indagación. Desde luego hay mucha más información y habría mucho más que platicar, que indagar, pero a grandes rasgos es así como funciona. Ahora, lo que a mí me gustaría es ponerles un ejemplo de cómo funcionaría una comunidad de indagación.